Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia, nació en el 384 a.C. en Estagira, una pequeña ciudad griega. Su influencia en la filosofía, la ciencia, la política y la ética aún resuena en la actualidad. La vida de Aristóteles estuvo marcada por el contexto histórico y cultural de la antigua Grecia. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte macedonia, lo que le brindó acceso a una educación privilegiada. A los 17 años, se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde se convirtió en discípulo de este gran filósofo durante 20 años. Aristóteles es conocido por su teoría de la sustancia y su enfoque en la metafísica. Para él, la realidad está compuesta por sustancias individuales que poseen propiedades inherentes. Su concepto de acto y potencia influenció profundamente la filosofía posterior. La ética aristotélica se centra en la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de la virtud. Para Aristóteles, la virtud es un hábito adquirido a través de la práctica y la educación, y la felicidad se alcanza viviendo una vida virtuosa en armonía con la razón. En su obra política, Aristóteles analiza la naturaleza del Estado y el gobierno ideal. Propone que la polis es la forma más alta de asociación humana y defiende la necesidad de una constitución mixta que combine elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Aristóteles desarrolló un sistema lógico formal que influyó en el pensamiento occidental durante siglos. Su enfoque en la observación y la clasificación de fenómenos naturales sentó las bases de la ciencia empírica. El legado de Aristóteles es vasto y multifacético. Sus obras han sido estudiadas y debatidas a lo largo de los siglos, y su influencia se extiende a campos tan diversos como la filosofía, la ciencia, la política, la ética y la retórica. Su enfoque en la observación empírica y el pensamiento sistemático sigue siendo relevante en la era moderna. Aristóteles fue mucho más que un filósofo, fue un pensador polifacético cuyo legado perdura hasta nuestros días. Su vida, su filosofía y su influencia en la historia de la humanidad son testamentos de su genio y su profundo impacto en el pensamiento humano. A través de su trabajo, Aristóteles nos invita a reflexionar sobre los fundamentos de nuestra existencia y a buscar la verdad y la sabiduría en todas sus formas. La ética y la virtud ocupan un lugar central en el pensamiento de Aristóteles y constituyen uno de los pilares fundamentales de su filosofía. Profundicemos en este aspecto. La ética aristotélica se distingue por su enfoque en la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de la virtud. Para Aristóteles, la eudaimonia, o felicidad, no es simplemente un estado emocional pasajero, sino un estado de plenitud y realización alcanzado a lo largo de toda una vida de actividad virtuosa. Esta concepción de la felicidad se aleja de las visiones hedonistas y eudemonistas prevalecientes en su época, centrándose en el florecimiento humano y el desarrollo del carácter moral. Aristóteles identifica dos tipos de virtudes, las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Las virtudes morales se refieren a disposiciones habituales de carácter que regulan nuestras acciones en relación con los deseos y las pasiones. Estas virtudes incluyen la valentía, la templanza, la generosidad y la justicia, entre otras. Aristóteles sostiene que estas virtudes se adquieren a través de la práctica repetida y la educación moral, y que nos permiten encontrar el equilibrio correcto en nuestras acciones y emociones. Por otro lado, las virtudes intelectuales se refieren a la excelencia en el pensamiento y la razón. Estas virtudes incluyen la sabiduría, la prudencia y la capacidad de deliberar correctamente. A diferencia de las virtudes morales, que se desarrollan a través de la práctica y el hábito, las virtudes intelectuales requieren educación y reflexión. Aristóteles considera que estas virtudes son esenciales para alcanzar la eudaimonia, ya que nos permiten discernir qué acciones son moralmente correctas y cómo llevarlas a cabo de manera adecuada. La ética aristotélica también se diferencia de otras teorías éticas en su enfoque en el carácter y la excelencia moral en lugar de en reglas o principios universales. Aristóteles sostiene que la virtud se encuentra en el término medio entre dos extremos, conocido como la doctrina del justo medio. Por ejemplo, la valentía se encuentra en el punto medio entre la cobardía y la temeridad, mientras que la generosidad se encuentra en el punto medio entre la avaricia y la prodigalidad. Esta noción de equilibrio y moderación es fundamental para la ética aristotélica y nos invita a buscar la virtud en todas nuestras acciones y emociones.
La ética y la virtud ocupan un lugar central en la filosofía de Aristóteles, proporcionando un marco ético sólido basado en la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de la excelencia moral y el desarrollo del carácter virtuoso. Su enfoque en el término medio y la búsqueda de la virtud en todas las áreas de la vida sigue siendo relevante y desafiante en la actualidad, invitándonos a reflexionar sobre cómo podemos vivir vidas éticas y plenas. La visión política de Aristóteles es igualmente fundamental en su obra y ha dejado un legado perdurable en la teoría política occidental. Su tratado Política es un análisis exhaustivo de la organización social y el gobierno, donde aborda cuestiones que van desde la naturaleza del Estado hasta la mejor forma de gobierno. Aristóteles concibe la polis, o ciudad-estado, como la unidad básica de la sociedad humana. Para él, la polis es más que una mera asociación política, es una comunidad ética y cultural donde los individuos pueden alcanzar su pleno potencial como seres humanos. En este sentido, la polis es el marco ideal para la realización de la virtud y la felicidad. En su análisis de la constitución política, Aristóteles distingue entre diversas formas de gobierno, tanto puras como corruptas. Argumenta que la forma ideal de gobierno es la constitución mixta o politeia, que combina elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Según Aristóteles, esta forma de gobierno equilibrada es menos susceptible a la corrupción y proporciona estabilidad y justicia para todos los ciudadanos. Aristóteles también discute las diferentes funciones del Estado, incluyendo la legislación, la administración y la educación. Considera que el papel del Estado es promover el bienestar general y la virtud de sus ciudadanos, garantizando la justicia y la igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, también advierte sobre los peligros del exceso de poder estatal y la tiranía, abogando por un gobierno limitado y una participación activa de los ciudadanos en la vida política. La teoría política de Aristóteles ha sido objeto de debate y reinterpretación a lo largo de los siglos. Su énfasis en la importancia de la participación política y la búsqueda del bien común sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en el contexto de la democracia representativa y los desafíos políticos contemporáneos. Además, su análisis de las diferentes formas de gobierno y sus ventajas y desventajas proporciona un marco útil para evaluar y mejorar las instituciones políticas en todo el mundo. La política y el Estado ocupan un lugar destacado en la obra de Aristóteles, donde ofrece una visión rica y compleja de la organización social y el gobierno. Su análisis de la polis como la comunidad ética por excelencia y su defensa de la constitución mixta como la forma ideal de gobierno continúan inspirando y desafiando a los pensadores políticos en la actualidad. La contribución de Aristóteles a la lógica y la ciencia es igualmente significativa y ha tenido un impacto duradero en el pensamiento occidental. Su obra Organon es una exploración sistemática de los principios del razonamiento válido, sentando las bases para el desarrollo de la lógica formal. Aristóteles es considerado el padre de la lógica debido a su trabajo pionero en este campo. En su obra Organon, desarrolló un sistema deductivo para el razonamiento válido que ha influido en el pensamiento occidental durante siglos. Su enfoque en la estructura del silogismo, un argumento compuesto por dos premisas y una conclusión, proporcionó un marco formal para la evaluación de la validez lógica de los argumentos. Además, Aristóteles identificó las leyes del pensamiento, como la ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley del tercero excluido, que son fundamentales para el razonamiento lógico. La lógica aristotélica ha tenido un impacto significativo en disciplinas como la filosofía, las matemáticas y la ciencia. Su énfasis en la claridad y la precisión en el pensamiento y el discurso ha influido en la forma en que los filósofos y científicos abordan los problemas y argumentos. Además, su enfoque en la estructura del razonamiento ha proporcionado un marco formal para el desarrollo de sistemas lógicos más avanzados en la era moderna. Aristóteles también realizó contribuciones significativas al campo de la ciencia, especialmente en áreas como la biología, la física y la astronomía. Su enfoque en la observación empírica y la clasificación de fenómenos naturales sentó las bases para el método científico. En biología, Aristóteles realizó extensos estudios de la fauna y la flora, clasificando y describiendo una amplia variedad de especies. Su obra Historia de los Animales es una de las primeras tentativas de documentar sistemáticamente la diversidad biológica y comprender las relaciones entre los diferentes organismos. En física, Aristóteles desarrolló una teoría del movimiento basada en la observación y el sentido común.
Argumentó que todos los objetos en el universo están compuestos por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y que cada uno tiene su lugar natural en el cosmos. Además, propuso una teoría geocéntrica del universo, donde la Tierra se encuentra en el centro y los planetas y estrellas se mueven en círculos alrededor de ella. Aunque muchas de las ideas científicas de Aristóteles han sido superadas por el avance del conocimiento, su enfoque en la observación sistemática y la clasificación de fenómenos naturales sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Su énfasis en la observación empírica y la investigación sistemática sigue siendo una parte integral del método científico y continúa inspirando a científicos en la actualidad. Las contribuciones de Aristóteles a la lógica y la ciencia han tenido un impacto duradero en el pensamiento occidental. Su trabajo en el desarrollo de la lógica formal proporcionó un marco para el razonamiento válido, mientras que su enfoque en la observación empírica y la clasificación sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Aunque muchas de sus ideas científicas han sido superadas, su metodología sigue siendo relevante en la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. El legado de Aristóteles es vasto y sigue siendo relevante en la era contemporánea, influyendo en una amplia gama de disciplinas y campos de estudio. Su obra ha sido estudiada y debatida a lo largo de los siglos, y su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la actualidad. El legado filosófico de Aristóteles es innegablemente significativo. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la metafísica y la ética hasta la política y la lógica. Sus ideas continúan siendo objeto de estudio y reinterpretación en la filosofía contemporánea, influyendo en pensadores de todas las tradiciones filosóficas. Su enfoque en la observación empírica y el pensamiento sistemático sigue siendo relevante en el desarrollo de nuevas teorías y enfoques filosóficos. Aunque muchas de las ideas científicas de Aristóteles han sido superadas por el progreso de la ciencia moderna, su enfoque en la observación empírica y la clasificación de fenómenos naturales sigue siendo relevante en la investigación científica actual. Su obra continúa siendo estudiada en disciplinas como la biología, la física y la astronomía, y su metodología sigue siendo una parte integral del método científico. La ética aristotélica sigue siendo una fuente de inspiración en la ética contemporánea. Su enfoque en la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de la virtud y el desarrollo del carácter moral sigue siendo relevante en la búsqueda de una vida ética y plena. Sus ideas sobre el término medio y la búsqueda de la virtud en todas las áreas de la vida siguen siendo desafiantes y estimulantes en la era moderna. La teoría política de Aristóteles ha tenido un impacto duradero en la teoría política occidental. Su análisis de la polis como la unidad básica de la sociedad y su defensa de la constitución mixta como la forma ideal de gobierno siguen siendo relevantes en el debate político contemporáneo. Sus ideas sobre la participación política y la búsqueda del bien común continúan inspirando a los pensadores políticos en todo el mundo. El legado de Aristóteles perdura en la era contemporánea, influyendo en una amplia gama de disciplinas y campos de estudio. Su obra sigue siendo estudiada y debatida en todo el mundo, y su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la actualidad. A través de su trabajo, Aristóteles nos invita a reflexionar sobre los fundamentos de nuestra existencia y a buscar la verdad y la sabiduría en todas sus formas.